tardes. Primero quiero agradecerle su asistencia para compartir conmigo este regalo que nos está haciendo el maestro Capriles, que hace mucho tiempo que teníamos ganas de que viniera aquí a la comunidad de Tepoztlán a hablar de este tema. Y también quiero agradecer al Instituto Nacional de Antropología, que nos ha facilitado este maravilloso espacio y por difundir la plática, a Susana Dulcín, quien fue la que propuso al maestro Capriles esta plática, a la comunidad Sotgen Internacional, de la que Susana y el maestro forman parte, y al maestro, quien amablemente hizo un hueco en su agenda de su gira por México para venir a compartir este tema con la comunidad de artistas y meditadores de Tepoztlán. Les voy a decir un poco quién es Elías Capriles. Elías es catedrático de Estudios Orientales de la Universidad de los Andes, jubilado en 2014. Esta universidad está en Venezuela. Su trabajo principal es la producción de obras sobre la transformación en todos los planos, de la que depende la supervivencia de nuestra especie y de las demás especies. Esta transformación, a través de disciplinas como la filosofía, la psicología, la estética, de la que se es que no veo casi, la filosofía, psicología y estética que se desprenden de la práctica del budismo Sotgen. En India y Nepal publicó sus primeros trabajos y conoció a maestros de esta disciplina budista transmitida en el Tíbet, conocida como Sotgen, del que ahora él es instructor certificado por el maestro Chogyal Namkhai Norbu, guía de la comunidad Sotgen Internacional. Ha publicado más de 14 títulos en Venezuela, España, Estados Unidos y Nepal, uno de los cuales lleva el nombre de esta conferencia: Estética Primordial y Arte Visionario. El tema que hoy tratará habla sobre la esencia de la estética primordial y lo que está en la base de la práctica de las artes tradicionales, llamadas artes visionarias, que es el estado no dual de la mente. Les agradezco mucho y lo dejo en Bien, entonces, bien, este título viene de un libro mío que se llama Estética Primordial y Arte Visionario. ¿Se escucha atrás? ¿O está bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Quiere decir que es una buena acústica, porque estoy hablando bajo y se escucha lejos. Una estética, o sea, el título del libro, Estética Primordial y Arte Visionario, parece apto para indicar una estética que lo que busca no es la inducción de un juicio estético de apreciación que produzca belleza. Fíjense la paradoja, aquí hay algo raro: aceptación que produzca belleza, o rechazo que produzca fealdad, sino más bien una suspensión del juicio que induzca un estado de maravillamiento en el cual un primer instante puede ser no dual y luego ya se presenta el objeto como objeto, pero por un rato no entra el juicio. Entonces, suspensión del juicio es un término que usaron los escépticos griegos, epogé, en otros planos, pero no en el plano estético. Sin embargo, el término arte visionario sí se ha usado desde hace algún tiempo para indicar este tipo de arte, ¿no? Aunque no se usa el término de epogé. Y de alguna manera es como un arte que, para usar la imagen de William Blake, como que limpiara las puertas de la percepción para que todo se apreciara tal como es, infinito. Es un poco esta la idea. Y luego
cuando hablamos de arte visionario, entonces, perdón, cuando hablamos de arte visionario, estamos hablando de un tipo de arte cuyas formas y medios facilitan la espontánea ocurrencia de esa acogida. Entonces, esencialmente, son estos dos los términos que entran en el título de la charla. Pero hay otros términos que son relevantes también. Entonces, tenemos un término como, por ejemplo, arte sagrado o arte terapéutico, que yo lo estoy usando aquí, no en el libro, pero sí aquí en esta charla como sinónimo, y es aquel arte que no son los visionarios, sino que tiene otras características que vamos a ir explicando poco a poco, y también arte participativo, vamos a considerar este término, y por último, todo este arte, todo el tipo de arte que vamos a considerar sería arte transformador, y ya veremos por qué y en qué sentido. Ok. De este tipo de arte se podría decir lo que dice Tapies acerca de su propia pintura, aunque no estoy seguro que la pintura de Tapies logre lo que él dice, pero no importa. No digo que no lo logre, porque es una obra muy amplia, entonces, pero decir que toda la obra de Tapies logra esto es como un poco forzado, ¿no? Pero lo que él dice es lo siguiente: permitir que el espectador de la obra tenga acceso a un nivel superior de la experiencia o del conocimiento, aunque no en el sentido común del término, mediante una vivencia fulgurante a la manera de una iniciación súbita a la vivencia del budismo zen. Ahora, ¿puede el arte inducir una vivencia equivalente al satori del budismo zen? Primero que nada, el satori del budismo zen o cualquier tipo de realización espiritual de las distintas formas de budismo o de Dzogchen del Bön, etc., no correspondería, no se puede, o sea, es por definición misma y por naturaleza misma es asánscrita. Entonces, esta palabra sánscrita significa que no es ni creado, ni inducido, ni producido, ni intencional, ni condicionado, etcétera, etcétera. Tampoco es compuesto, por lo tanto no es algo que se pueda inducir. Lo que es más probable que suceda es que tengamos una vivencia de sensación pura, en la cual, cuando quiere entrar el juicio, cuando hay la tendencia que entre el juicio y no logra entrar, nos encontramos en un estado de maravillamiento que podría de alguna manera o en cierta medida o en cierto sentido asemejarse a esa vivencia a la que se refiere Tapies. Entonces, más bien que esa vivencia misma, de lo que se trataría sería de la inducción de una vivencia que en cierta medida sería parecida y que podría darnos una pista o abrirnos el apetito para que recorramos un sendero que nos conduzca a una primera vivencia de ese estado y luego a establecernos en ese estado. Entonces, hay más. Cuando hablábamos de arte sagrado y arte terapéutico, cuando en el arte visionario, en la frase de Ananda Coomaraswamy, connotación y denotación coinciden, además de darnos esta vivencia, de alguna manera puede orientarnos sobre la forma en que se pueda lograr la transformación de la experiencia que conduzca en el sentido que acabo de decir, ¿no? En el sentido de alcanzar estas realizaciones a las que aspiran el budismo y otras disciplinas análogas. Y eliminando una distorsión en la percepción que el Buda y otros sabios de la India llamaron avidya. Entonces, ¿qué es avidya? La palabra avidya consta de un privativo, que es la A, como en todas las lenguas indoeuropeas, cuando decimos agnóstico, ateo, apolítico, y una palabra que es vidya. Vidya en el budismo, por ejemplo, lo que podríamos llamar la ciencia budista, que es el Abhidharma, se refiere a ciencias, entonces se habla de las 5 ciencias, etc. Acá no en este sentido, acá vidya es
una aprehensión, o sea, una captación directa de la verdadera condición de nosotros mismos y de todo el universo, más allá de todo filtro que distorsione esa verdadera condición, porque siempre estamos funcionando a través de esos filtros. Eso es la avidia. Cuando estamos funcionando en términos de esos filtros, eso es la avidia. Cuando esos filtros colapsan, ahí es que se puede manifestar la vidia. Vamos a utilizar más bien las palabras tibetanas porque en la enseñanza Dzogchen son las que se usan. Vidia es Rigpa y avidia es Marikpa. Entonces, Rigpa y Marikpa. Rigpa sería esa vivencia de la verdadera condición y Marikpa tiene varias implicaciones. Entonces ya las veremos más adelante cuáles son las acepciones de la palabra Marikpa. Bien, entonces ya dijimos que había otros elementos como arte participativo además, ¿no? Bueno, quizá hay otra cosa que decir con respecto al aire, al arte sagrado o terapéutico, y es que ese arte, por ejemplo, el sentido de la obra puede coincidir con el estado, o por lo menos parecer coincidir, o por lo menos asemejarse al estado que la obra induce en nosotros. Entonces todavía no, pero un ejemplo de esto es el mandala, que después vamos a ilustrar con una fotografía, ¿no? Por último, habíamos hablado de arte como medio de transformación y el arte participativo, se me pasaba, es aquel en el cual de alguna manera no hay la idea de un autor y un espectador. Por encima de todo no hay la idea de un autor que aspira a consagrarse y a lograr la fama, y a que todos los demás admiren su obra de una manera totalmente dualista. Yo soy el creador, ustedes son los observadores, yo soy el artista, ustedes son los no artistas. Puede que haya algunos artistas entre los observadores, pero ahorita tienen la función de observadores y no las de artistas. Es una visión totalmente dualista y que tiene mucho que ver con el deseo de ser alguien muy especial, como tratar de llenarse uno, de llenar su vacío interior que viene de la Biblia. Vamos a ver por qué. Llenar este vacío interior con el valor que proyecta mucha gente sobre uno. Entonces, esto no es... Por ejemplo, Gombrich decía que el artista egipcio, puesto que el arte egipcio era un arte sagrado, permanecía anónimo y nadie sabía quién era el autor de la obra. ¿Y por qué? Justamente porque la idea no era esta. La idea era utilizar la obra como un elemento religioso. Y de hecho esa religiosidad, hay un libro que se llama Shiva y Dioniso de Ram Danielou, y él, según los estudios que él ha hecho, el culto Osiris en Egipto, igual que el dionisismo griego, vendría del shivaísmo de la India, y el shivaísmo de la India viene, la morada de Shiva es el monte Kailash. Y muchas palabras del shivaísmo que se consideran de lenguas indias, en verdad son palabras tibeto-birmanas. Entonces, en el fondo, todas estas tradiciones vienen del monte Kailash, donde se enseñó una forma de Dzogchen. Hay distintas interpretaciones, según Chogyal Lankenorbo en 1800, poco alrededor del 1800 a.C., ¿no? Bien. Entonces, por último, el arte como medio de transformación podría funcionar como medio de transformación a nivel individual y a nivel social, y ya hablaremos de esto, ¿no? Vamos a concentrarnos acá en arte para la transformación, en la primera parte, en el nivel individual, ¿no? Y entonces el arte transformador a nivel individual es el que es visionario, primero que nada, y al mismo tiempo es sagrado o terapéutico. En el sagrado o el terapéutico por lo general coincide el elemento visionario. Entonces, ¿en qué sentido es transformador? En que nos da una vivencia de nuestra verdadera condición, que es la verdadera condición de todo el universo, por lo menos una vivencia que se asemeje a esa vivencia,
y que nos estimula a ir en ese sentido, pero que al mismo tiempo, como la connotación y la denotación coinciden, en muchos casos puede también darnos un mapa de cómo es, por dónde tenemos que ir para llegar a ese estado. Y eso es muy patente en el mandala tibetano. Paradójicamente, pareciera que también en cierta medida en las catedrales góticas lo que sucede es que nadie nos ha explicado la verdadera. Hay un libro de Fulcanelli muy famoso, pero quizá hay elementos de los cuales él no se dio cuenta porque había muchas cosas que no se conocían en esa época. Las conexiones entre el Tíbet y los constructores de catedrales, que vamos a ver si nos da tiempo de mencionar, pero hablaron que hace un poquito, en 2 horas no podemos abarcar mucho, y más que empezamos bien tarde, pero vamos a hablar lo que podamos hasta donde nos llegue la posibilidad. Entonces, primero que nada, valdría la pena hablar un poquito de la filosofía degenerativa de la historia. ¿Por qué? Porque sucede que la avidia no solamente es un estado de ignorancia de nuestra verdadera condición y de error, sino que la avidia es algo que nos hace obtener con nuestros actos lo contrario a lo que queremos alcanzar. Y de hecho, la avidia hoy en día se encuentra en la raíz de la crisis ecológica, que es el signo de nuestro tiempo, es lo que marca nuestro tiempo. Y si no curamos el estado mental que se encuentra en la raíz de la crisis ecológica, pues no tenemos la más mínima posibilidad de tener futuro como especie, ni probablemente el resto de las especies del planeta tampoco. Como no sea, a lo mejor algún tipo de bacterias extrañas que dependan de muy pocas cosas, yo no lo sé, ¿no? Pero por lo menos la mayor parte de las especies, un poco lo que decía Alicia en la presentación. Bien, entonces vamos a hablar un poquitito de esta filosofía generativa de la historia, ¿no? Y para entender bien por qué la avidia se encuentra en la raíz de la crisis ecológica, y no solo de la crisis ecológica, sino de todas las contradicciones sociales y por supuesto de la falta de plenitud en el individuo y el hecho de que con nuestros actos siempre estamos logrando, siempre no, a veces creemos lograr lo que queremos lograr, pero a la larga terminamos logrando lo contrario a lo que queremos lograr la mayor parte del tiempo. Después vamos a ver por qué. Nos produce recurrente sufrimiento. Entonces, para esto tenemos que explicar un poquito cuáles son los 4 tipos de avidia, según la enseñanza Dzogchen. El primero es una inconsciencia o un desconocimiento o ignorancia de nuestra verdadera condición, que es la verdadera condición no solo de nosotros mismos, todos nosotros, sino del universo entero. Esto es inducido por un elemento de estupefacción que ha acompañado a la corriente mental de cada uno de nosotros desde tiempo inmemorial. Y por eso hemos estado dando vueltas en el error, dando vueltas en lo que el budismo llama el samsara. Después vamos a explicar un poquito de esto. El segundo tipo de avidia ya implica no solo ignorancia de nuestra verdadera condición, sino error, percepción distorsionada. Entonces, ¿por qué? Bueno, supongamos que estamos en un estado como el estado en que se encontraba el Buda Shakyamuni antes de despertar. Él estaba en un trance meditativo muy profundo, en el cual no había dualidad sujeto-objeto, ni tampoco había, no solo dualidad sujeto-objeto, sino ningún pensamiento, no se interpretaba nada en términos de pensamientos. De repente apareció la estrella de la mañana y allí él despertó. ¿Qué quiere decir esto? Que la aprendió, la captó de manera no dualista y más allá de toda interpretación conceptual, y su mente estaba ya, o sea, sus funciones mentales estaban funcionando, pero sin avidia. Entonces, esto es lo que en el budismo se llama el despertar. El segundo tipo de avidia sería, por ejemplo, que cuando surgió la estrella de la mañana, eso lo llamamos la luminosidad.
de nuestra verdadera condición, cualquier cosa que se manifiesta a través de los sentidos, él lo hubiera percibido como algo externo. Ese es el segundo tipo de avidia, percibir como algo externo. Eso es producido por un tipo súper sutil de pensamiento que se llama en sánscrito Trimandala, triple estructura direccional de la experiencia, lo traduzco yo, aunque no es la etimología, y es un pensamiento que introduce una estructura de que hay un pensador, un pensar, un pensamiento, un agente, un actuar, una acción, o un objeto de la acción, un perceptor, una percepción, un objeto percibido. Entonces ese es el segundo tipo de avidia. Aunque no hay nada externo y nada interno, que la división entre externo y interno no es verdadera, tenemos la impresión de que sí la hay. Ahí hay una distorsión de la percepción. Pero ¿qué me baso yo para decir que no hay interno e interno? Porque a mí me da la gana. Bueno, si damos por sentada, mejor dicho, la existencia de un mundo físico, para la física actual, el universo es un continuo de energía. Y la mente, ¿qué es también? O sea, para empezar, mi sistema nervioso, ¿qué es? Parte del continuo de energía. Los impulsos electroquímicos que pasan por las neuronas, ¿qué son? Parte del continuo de energía. Los pensamientos, ¿qué son? Suponemos que deben ser configuraciones de energía. No hay ningún motivo para pensar que sean algo que ocurre en una dimensión totalmente ajena al mundo físico, porque si fuera de una dimensión totalmente distinta no podría comunicarse con el mundo físico. No tendría ninguna conexión con nuestro cerebro. Entonces tenemos que dar por sentado que los pensamientos son configuraciones de energía mucho más sutil que la materia, pero energía igual. Por lo tanto, cuando tenemos la impresión de ser un sujeto separado, estamos en el error, porque el continuo de energía que es el universo